Muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a comenzar la clase. En este día vamos a resolver dos ejercicios. Un ejercicio de la sección 10.3, de la cual ya habíamos realizado dos ejercicios en la clase pasada. Hoy vamos a realizar uno más de la sección 10.3 y otro de la sección 10.4. Primero vamos a realizar el ejercicio 10.24 que dice así: una canica uniforme baja rodando por un tazón simétrico partiendo del reposo en el borde izquierdo. El borde está a una distancia h arriba del fondo del tazón. La mitad izquierda del tazón es lo bastante áspera como para que la canica eh, pueda rodar sin resbalar, pero la mitad derecha no tiene fricción porque está lubricada con aceite. Inciso A: ¿qué altura alcanzará la canica en el lado resbaloso, medida verticalmente desde el fondo? Inciso B: ¿qué altura alcanzaría la canica si el lado derecho fuera tan áspero como el izquierdo? Inciso C: ¿cómo explica el hecho de que la canica alcance más altura en el lado derecho con fricción que sin fricción? Ok, gracias. Entonces, el ejercicio, vamos a realizar primero un dibujo. Yo tengo una canica que está bajando por un tazón. Entonces voy a realizar el dibujo por acá. Entonces tengo un tazón y me dice que yo voy a dividir este tazón en dos partes iguales. ¿Por qué? Porque me dice el ejercicio que un lado del tazón tiene fricción. Voy a dibujar así para decir que tiene fricción. Y el otro lado no tiene fricción. Entonces, este lado sí tiene fricción. Y el lado derecho, a este lado le vamos a llamar lado izquierdo y a este lado derecho. Y este lado no tiene fricción. Entonces, me dice que se deja caer una canica, se suelta del reposo una canica desde una altura h. Entonces la altura desde el fondo del tazón hasta donde se deja caer la canica es una altura h. Ahora lo que me pide el inciso A es qué altura alcanzará la canica en el lado resbaloso medida verticalmente desde el fondo. Entonces, ¿verdad? Se deja caer esta canica. Por el lado izquierdo de esta canica va rodando sin resbalarse, va rodando hacia abajo sin resbalarse, y luego que termina el tramo con fricción, la canica sigue el trayecto pero ahora resbalándose debido a que este lado está lubricado. Entonces, luego de aquí la canica se va resbalando hacia arriba. Entonces vamos a plantear las ecuaciones de manera que pueda encontrar una altura. Vamos a ver una altura final que le voy a llamar Y2, a la cual la canica va a llegar luego de soltarse. Entonces, para realizar este ejercicio voy a utilizar la conservación de la energía. Primero voy a utilizar la conservación de la energía para calcular la velocidad con la que llega al punto medio.
¿Por qué? Porque yo quiero saber cuál es la velocidad que tiene en este punto para luego aplicar las ecuaciones para ver hasta dónde llega, de manera que llegue a una velocidad igual al cero en un punto máximo, ¿verdad? Y con esta parte yo puedo obtener cuál es la velocidad inicial del lado derecho, ¿verdad? Entonces, por eso voy a utilizar conservación de la energía. Entonces, para el inciso A, voy a utilizar que delta K más delta U es igual a cero, ¿verdad? Entonces tengo K2 más K1, perdón, menos K1 más U2 menos U1 igual a 0. Ahora, yo tengo que colocar ejes de referencia para medir la energía potencial. Entonces, estos ejes de referencia, voy a poner mi eje de referencia exactamente en el fondo del tazón. Voy a poner que Y igual a 0 es exactamente en el fondo del tazón. También me dice que la canica se suelta del reposo. Quiere decir que si la canica se suelta del reposo, la energía cinética inicial es igual a 0. También tengo que, cuando llega a este punto, la energía potencial final es igual a 0. Entonces, U2 es igual a 0. Entonces, nada más me queda que K2 es igual a U1. Entonces, continuando, K2 es la energía cinética, ¿verdad? Ahora, pero en este lado del tazón, ¿verdad? Yo tengo energía cinética relacionada a la velocidad del centro de masa de la canica y también tengo energía rotacional debido a que la canica está rodando hacia abajo, ¿verdad? Lleva una energía rotacional. Entonces, la energía del centro de masa, o sea, por la velocidad del centro de masa, la energía cinética es esta, un medio de la masa total, la velocidad del centro de masa al cuadrado, y la energía cinética rotacional es un medio del momento de inercia del centro de masa por la velocidad angular al cuadrado. Y esto, ¿verdad? Va a ser igual a mg por h, que h es la altura inicial de la canica. Ahora, lo que yo quiero conocer es la velocidad al centro de masa. Lo que yo no conozco de esta ecuación prácticamente es la velocidad angular que va a tener en este punto. Pero para eso voy a utilizar una ecuación que ya hemos utilizado anteriormente, que tengo que la velocidad al centro de masa es igual a r por la velocidad angular. Y también voy a ocupar el momento de inercia porque lo tengo por aquí, ¿verdad? Entonces coloco momento de inercia de una esfera porque una canica es una esfera prácticamente. Entonces tengo que el momento de inercia de la canica, que es una esfera, es igual a momento de inercia con respecto al centro de masa, es igual a 2/5 por mr cuadrado. Entonces voy a sustituir en esta parte de la ecuación, voy a sustituir acá una velocidad angular. Aquí tengo la velocidad angular, sería la velocidad del centro de masa sobre r. Entonces voy a sustituir acá esta velocidad angular y voy a sustituir este momento de inercia aquí en la ecuación. Entonces la ecuación que tengo planteada me va a quedar de la siguiente manera. Entonces me va a quedar un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado más un medio. Ahora el momento de inercia 2/5 mr cuadrado
Y acá voy a sustituir por esto, ¿verdad? Entonces me va a quedar la velocidad del centro de masa de 2 al cuadrado sobre r cuadrado. Y esto es igual a mg por h. Si se fija, acá puedo sacar de factor común la m. Y acá tengo una m, entonces la masa total de la canica no la ocupo. Se me va a cancelar. Y acá también se me cancela este r cuadrado con este r cuadrado que tengo aquí. Entonces al final me quedaría un medio de la velocidad del centro de masa al cuadrado más un quinto. Acá se me cancela el 2 con este 2. Me queda un quinto de la velocidad del centro de masa al cuadrado. Y esto es igual a mg por h. Mg por h. Entonces acá tengo, si yo saco de factor común la velocidad del centro de masa por aquí, saco la velocidad del centro de masa, entonces me va a quedar un medio más un quinto. Y acá me queda g por h. Acá esta masa no va, porque ya la había cancelado anteriormente, ¿verdad? Entonces al final me va a quedar que la velocidad del centro de masa va a ser igual a la raíz cuadrada de g por h sobre un medio más un quinto. Un medio más un quinto son 7 décimos. 7 décimos. Entonces me va a quedar, ¿verdad?, que la velocidad del centro de masa únicamente al final solo depende de h, ¿verdad? Y pues la constante gravitacional, pero únicamente depende de h. Y la gravedad, permítanme, quiero ver algo. Sí, ahí está. Entonces, vamos a continuar. Lo que yo acabo de calcular, ¿verdad?, es la velocidad del centro de masa que tendría en este punto. Pero lo que me pide el inciso A es que calcule la velocidad, perdón, la altura a la cual va a llegar la canica luego de pasar por por el lado derecho de esta, de esta, de este tazón. Entonces para eso voy a, voy a de nuevo a utilizar conservación de la energía. Ahora para el lado derecho, para el lado derecho del tazón, que no tiene fricción, ¿verdad? Para el lado derecho del tazón, que no tiene fricción, entonces tengo otra vez conservación de la energía. Entonces tendría K2 menos K1 más U2 menos U1 igual a 0. Ahora, ¿qué variables tengo que son igual a 0? Pues voy a tener igual a 0 la energía potencial inicial, ¿verdad? Porque estoy tomando el lado derecho, entonces la energía potencial inicial sería igual a 0 y también sería igual a 0 la energía cinética final. ¿Por qué? Porque estamos tomando en consideración que la canica va a llegar a un punto máximo, ¿verdad?, donde la velocidad es igual a 0. Y si la velocidad es igual a 0, la energía cinética final también va a ser igual a 0. Entonces tendría que la energía potencial inicial es igual a 0 y la energía cinética final también va a ser igual a 0. Entonces al final tendría que K1 es igual a U2. Ahora, la energía cinética. Como en esta parte, ¿verdad?, ya no hay fricción, entonces la canica puede resbalarse,
Entonces, podríamos decir que solo tiene una energía cinética asociada, o sea, la velocidad del centro de masa, porque la canica ya no va rodando, sino que se va resbalando. Entonces tendríamos, ¿verdad?, un medio de la masa por la velocidad del centro de masa inicial, y esto es igual a mg por y2, que y2 es la altura que nosotros queremos conocer, ¿verdad? Si se fijan, acá se me cancela la masa. Y ahora esta es la velocidad del centro de masa inicial. Y la velocidad del centro de masa inicial sería la velocidad del centro de masa final del lado izquierdo. Entonces, si se fijan, aquí lo tengo al cuadrado, entonces la raíz se me va a eliminar. Solo sería, si se fijan, aquí el 10 está dividiendo, entonces sería 10g h sobre 7. 10GH sobre 7. Entonces acá tengo un medio 10GH sobre 7. Y esto es igual a G por Y2. Si se fijan, acá se me cancela la gravedad. Entonces me queda que Y2 es igual a 10 sobre 2 por 7 por H. Entonces eso que tengo ahí, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 10 sobre 14? Esto es igual a 0.714 H. Entonces quiere decir que la altura final en el lado derecho del tazón prácticamente va a ser menor que H, ¿verdad? Entonces la altura que alcanza en el lado derecho va a ser menor que H. Prácticamente es casi como yo lo tengo. Entonces más o menos 0.7 H. Entonces no va a alcanzar la altura que tiene acá. Ahora, ¿por qué no alcanza la altura que tengo acá si nosotros decimos que la energía se conserva? No debería de esta canica estar exactamente regresar hasta la misma altura o estar hasta la misma altura. Eso lo vamos a explicar en el inciso C que nos pregunta eso. Entonces el inciso B me pregunta ¿qué altura alcanzaría la canica si el lado derecho fuera tan áspero como el izquierdo? Entonces, ¿qué pasa si los dos lados tienen fricción? O sea que la canica va a estar rodando en todo el tazón. Entonces, para eso, y yo quiero calcular cuál sería la altura final. Entonces, acá tendría una energía cinética inicial igual a cero, ¿verdad? Porque la suelto del reposo. Y también tendría una energía cinética final igual a cero, porque la canica llegaría a un punto máximo donde prácticamente la energía cinética final sería igual a cero. Entonces, el inciso B yo tengo también conservación de la energía. Acá tendría K2 menos K1 más U2 menos U1 igual a 0. Y acá yo tengo que la energía cinética inicial es 0 y la final es 0 también, como ya habíamos dicho, ¿verdad? Entonces tengo U1 es igual a U2 y esto es mgh es igual a mgy2. Acá se me cancela la masa y la gravedad, la masa y la gravedad. Entonces quiere decir que Y2 es igual a H. Entonces, ¿qué pasa? Ahora si todo el tazón tuviera fricción, la canica alcanzaría una altura igual a H. Entonces,
con el tazón con fricción, la altura final entonces sí es h, pero con la mitad del tazón sin fricción, la altura no alcanza h. Y esto, ¿por qué se daría este fenómeno? Es bien curioso, la verdad, porque nosotros podríamos decir que en una superficie sin fricción las cosas se mueven como más libre, se podría mover más rápido, ¿verdad? Pero las ecuaciones me arrojan pues lo contrario, me dice que cuando esto no tiene fricción, la altura que alcanza es menor, y aquí vamos a ver por qué. Entonces, el inciso C me dice, ¿cómo explica el hecho de que la canica alcance más altura en el lado derecho con fricción que sin fricción? ¿Y esto a qué se debe? Lo que pasa es que acá tenemos algo que pues se podría decir que no estamos tomando en cuenta, o podríamos decir que es algo que estamos asumiendo. Nosotros estamos asumiendo que, bueno, la canica viene rodando aquí, ¿verdad? Llega a este punto rodando, pero estamos asumiendo que una vez que sale de este punto, entonces ya no rueda. Pero eso no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque a este punto, cuando llega a este punto, pues por la inercia de la que va rodando, igual seguiría rodando un poquito cuando vaya por la superficie resbalosa, sin fricción. Entonces siempre va a ir rodando un poquito. Entonces esa energía cinética, eh, esa energía cinética potencial, una parte de la energía cinética potencial se convierte en energía rotacional, que en el caso que cuando no hay fricción no estamos tomando en cuenta. Entonces, eh, por lo tanto, ese es el motivo por qué esta canica no alcanza la altura h, porque hay una energía potencial que se convirtió en energía rotacional, aunque no haya fricción en esta parte. Entonces, por eso sería. Entonces, esto sería la resolución de este ejercicio. Es un ejercicio, bueno, bastante interesante, la verdad. Me pareció bastante curioso y por eso decidí hacerlo. Si tienen una pregunta, me pueden decir en este momento. Si no, vamos a pasar a realizar un ejercicio de la última sección, de la sección 10.4 del capítulo 10. Bueno, vamos a continuar. Bueno, vamos a continuar y ahora vamos a resolver un ejercicio de la sección 10.4. El ejercicio 10.34 dice así. La sección 10.4 es sobre trabajo y potencia en movimiento de rotación. Entonces, el ejercicio dice, la hélice de un avión tiene una longitud de 2.08 metros. Voy a ir dibujando de una vez lo que me va diciendo el ejercicio. Entonces, tengo una hélice de avión más o menos así, y me dice que la longitud es 2.08 metros. La longitud la vamos a denotar con una letra L mayúscula, 2.08 metros, y tiene una masa de 117 kilogramos. Al arrancar, el motor del avión aplica una torca constante de 1950
Newton por metro a la hélice, ¿verdad? ¿Qué parte del reposo? Si me dice qué parte del reposo, quiere decir que la velocidad angular inicial es igual a 0. Ahora me dice calcule la aceleración angular de la hélice tratándola como varilla delgada y vea la tabla 9.2. Entonces, ¿por qué me dice que la trate como varilla delgada? Porque yo conozco el momento de inercia de una varilla delgada. Entonces, voy a colocar aquí momento de inercia de una varilla delgada. Yo conozco ya el momento de inercia de una varilla delgada y es igual a el momento de inercia con respecto al centro de masa es igual a 1/12 de m por L cuadrado. Ese es el centro, ese es el momento de inercia. Ahora, lo que me pide el ejercicio es el inciso A, vamos a ver. Calcule la aceleración angular de la hélice. El inciso A, la aceleración angular de la hélice. Para realizar este ejercicio, este inciso, voy a utilizar la ecuación 10.7, donde tengo que la sumatoria de torcas es igual al momento de inercia del centro de masa por la aceleración angular. Ahora, la sumatoria de torcas aquí, pues yo nada más tengo un torque, ¿verdad? Que me dice que es constante y es de 1950 newton por metro. Y el momento de inercia de la varilla ya lo tengo por acá, 1/12 de ml cuadrado. Entonces, despejando para la aceleración angular, tendría el momento de inercia y el torque. El momento de inercia es ml cuadrado, voy a colocar aquí 12 por el torque. Así me quedaría la ecuación para la aceleración. Entonces, dándole valores, tengo que la masa de la hélice, vamos a ver, quiero ver, ¿qué hice aquí? Permítanme, acá tengo algo al revés. Tengo que la aceleración es el torque, esto lo tenía al revés. Y acá tengo el momento de inercia, entonces tendría el torque. Acá tengo 1/12 de m por L cuadrado. Entonces, dándole valores, yo tengo que el torque, puedo pasar este 12 a multiplicar arriba. Entonces tengo el 12 por el torque, que el torque es constante y me dice que es de 1950 newton por metro. La masa de la hélice es de 117 kilogramos. Y la longitud de la hélice, que es L, es 2.08 metros. Entonces la aceleración que tiene esa hélice es de igual a 46.2 radianes sobre segundo cuadrado. Entonces prácticamente ese sería el inciso A del ejercicio. Ahora el inciso B me pregunta, calcule la rapidez angular de la hélice después de 5 revoluciones. Ahora voy a calcular la velocidad angular de la hélice luego de que ha dado 5 revoluciones. 5 revoluciones. Entonces, para calcular esto voy a utilizar
dos ecuaciones. Voy a utilizar la ecuación 10.21 y la ecuación 10.22. La ecuación 10.21 es que el trabajo es igual al torque por un delta teta. Esto es igual al torque por un teta 2 menos un teta 1. Ahora, este teta igual a 5 revoluciones prácticamente es mi teta 2. Mi teta 1 prácticamente yo lo puedo tomar igual a 0 porque las revoluciones cuando estaba en reposo pues prácticamente son 0. Entonces, y tengo la ecuación 10.22 que me dice que el trabajo total es igual a un medio del momento de inercia del centro de masa de la velocidad angular al cuadrado menos un medio del momento de inercia del centro de masa por la velocidad angular 1 al cuadrado. Ahora, también me dice el ejercicio que la hélice parte del reposo. Por lo tanto, este término que está acá es igual a 0. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a igualar la ecuación 10.21 y la ecuación 10.22 para luego despejar para la velocidad angular. Entonces, igualando, ¿verdad? 10.21 y 10.22, voy a tener lo siguiente. Voy a tener el torque por teta 2 es igual a un medio del momento de inercia del centro de masa por la velocidad angular al cuadrado. Ahora yo puedo despejar para la velocidad angular 2, entonces esto es la raíz cuadrada de 2 por el torque por teta 2 sobre mi momento de inercia. Entonces, tengo que esto es igual a 2 por el torque por teta 2 y el momento de inercia ya lo conocemos, es un doceavo de la masa por L cuadrado. Entonces, dándole valores a esto, tendría que este 2 se lo puedo mandar a multiplicar arriba. Tengo el torque ya me lo da el ejercicio y es constante y me dice que es de 1950 newton por metro. Teta 2, que son 5 revoluciones. Ahora, estas revoluciones tengo que convertirla a radianes para poder realizar los cálculos. Entonces tengo 5 revoluciones, una revolución, 2 pi radianes. Y esto sobre la masa total de la hélice, que es 117 kilogramos, 117 kilogramos por la longitud al cuadrado. La longitud de la hélice es 2.08 metros al cuadrado. Entonces, insertando estos datos en la calculadora me da que la velocidad angular es igual a 53.9 metros sobre segundo. Esto es la velocidad angular una vez que la hélice ha dado 5 revoluciones, ¿verdad? Y eso es lo que me pide el inciso B del ejercicio. Ahora vamos a ver qué me pide el inciso C. ¿Cuánto trabajo efectúa el motor durante las primeras 5 revoluciones? Este inciso prácticamente ya está hecho porque ya tenemos lo que necesitamos. Si se fijan, esto no.
Si se fijan, acá tengo el trabajo, la ecuación 10.21. Me pide el trabajo una vez que ha dado 5 revoluciones. Entonces ya tengo el torque y ya tengo prácticamente mi delta teta, que como dijimos, teta 1 prácticamente es igual a 0. Entonces el trabajo me quedaría el torque por teta 2. Vamos a ver, voy a borrar esto. Inciso C. El trabajo me quedaría como el torque por teta 2. Y el torque es 1950 newton por metro. Y el teta 2 son 5 revoluciones. Y esas revoluciones, como siempre, las convierto a radianes. Entonces, el trabajo efectuado cuando ha dado 5 revoluciones es igual a 6.13 por 10 a la 4 joules. Este es el trabajo realizado por este torque una vez que ha dado 5 revoluciones. Y eso es lo que me pide el inciso C del ejercicio. Ahora vamos a ver lo que me pide el inciso D. El inciso D me pide qué potencia media desarrolla el motor durante las primeras 5 revoluciones. Vamos a leer de una vez el inciso D. ¿Qué potencia instantánea desarrolla el motor en el instante en que la hélice ha girado 5 revoluciones? Entonces, el inciso D me pregunta potencia media y el inciso E me pregunta potencia instantánea. Entonces, vamos a hacer esos dos incisos. Acá lo tenía, bueno, aquí lo tengo resuelto, que es de la clase, ya lo había borrado, pero me apareció aquí, es de la clase anterior. Entonces, de una vez lo voy a utilizar. Yo tengo que la potencia media va a ser igual al torque. Esta es una ecuación, ¿verdad? De la teoría del capítulo 10. Tengo que es igual al torque por una velocidad angular media. Ahora, ¿qué es la velocidad angular media? La velocidad angular media es la velocidad angular inicial más la velocidad angular final sobre 2. Esto que está acá únicamente se puede hacer si la aceleración es constante. Si la aceleración no es constante, entonces esto que está acá no se puede hacer. Pero en nuestro caso sí tenemos una aceleración constante porque tenemos un torque constante. Entonces tengo el torque, que es 1950 newton por metro. La velocidad angular inicial es igual a 0, ¿verdad? Porque así nos lo dice el ejercicio. Y la velocidad angular, una vez que ha dado 5 revoluciones, pues la calculamos anteriormente, la calculamos aquí. Acá la calculamos. Esta es la velocidad angular una vez que ha dado 5 revoluciones, que es de 53.9 metros sobre segundo. Entonces tengo acá la velocidad angular una vez que ha dado 5 revoluciones, 53.19 radianes sobre segundo sobre 2. Entonces me da que la potencia media es de 5.26 por 10 a la 4 watts. Ahora el inciso E me pregunta la potencia instantánea, cuando ha dado 5 revoluciones. Entonces, con esta ecuación que yo tengo acá, que también la pueden ver en el capítulo 10, tengo que la potencia es igual al torque por por la velocidad angular instantánea cuando ha dado 5 revoluciones. Y esto también ya lo calculamos. El torque es igual a 1950 newton por metro y la velocidad angular una vez que ha dado 5 revoluciones es de 53.19
radianes sobre segundo. Y esto es 1.40 por 10 a la 5 watts. Si se fija, entre la potencia media y la potencia instantánea, nada más hay un 2 de diferencia. Solo este 2 que está aquí. Entonces prácticamente la potencia instantánea es el doble de la potencia media, ¿verdad? Y esto es porque la velocidad angular inicial es igual a cero. Entonces prácticamente esta sería la resolución de este ejercicio, el ejercicio 10.34. Este es el último ejercicio que vamos a resolver del capítulo 10 porque solo vamos a ver hasta la sección 10.4.